Qué lindo ruido. Era yo. El ruido era yo. Tenía conectado también el teléfono. Vamos a esperar un minutito a ver si ingresa Guillermo Garaguso. Ahora sí. Faltan 3 minutos aún. ¿Pudieron ver el material que subió Guille? Bien. Sí, profe. Ahí entró Guillermo. Sin imagen. Ahí entró con imagen. Bueno. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Les cuento un poco, bueno, yo igualmente ahí les expliqué en el campus cómo iba a ser la modalidad. La idea, vamos a seguir trabajando de la misma manera, se van a ir subiendo los contenidos de los módulos y las clases que ya hay grabadas de forma sincrónica, y los días viernes la idea es destinarlo para aclarar dudas, consultas del material que se sube en la semana. Esa va a ser un poco la modalidad de trabajo, como para que ustedes puedan ir viendo las clases tranquilos, leyendo el material tranquilos, y los días viernes aprovecharlos para evacuar alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta del material que se va subiendo. Eso por un lado. Después no sé si leyeron también ahí en las indicaciones que ya está subido el cronograma de clase, como para que ustedes sepan. Yo ahora voy a subir el contenido de la clase de hoy, para que la tengan. La idea igualmente es que ahora evacúen las dudas o consultas de los módulos 1 y 2, que fueron los que se subieron el día lunes y el día miércoles. ¿Bien? Porque lo del viernes les queda muy poco tiempo como para leerlo, sé que eso queda para el próximo viernes. Y el cronograma, bueno, ya está todo subido. Como ustedes saben, esta materia es una materia que es una materia bimestral, en donde tenemos los plazos bastante acotados, y es la única manera de poder estar, digamos, dictando la materia de esta forma. Los tiempos están muy acortados. Y en función de eso es por eso que va a haber un único examen, en donde se incluya
en el examen los contenidos tanto de la parte de empresarial como la de títulos valores, que es la segunda parte de la cursada. Bien, el examen, como les informé también ahí en las indicaciones, va a ser oral en la fecha que ya está indicada. Ustedes ya tienen ahí el cronograma, así que ya saben la fecha en la que va a ser. Va a ser oral con su respectivo recuperatorio en la misma modalidad, también oral. Bien, todo lo que se refiere al material de estudio se les va a ir subiendo todo en el campus de acuerdo con el cronograma de clases. Así que en lo que se refiere al material, ustedes van a tener todo el material disponible acá. Lo mismo con el tema de las clases, porque de todos los contenidos del programa, tanto del programa de empresa como el de títulos valores, todos los contenidos de la materia están en clases grabadas ya. Con lo cual ustedes tienen la ventaja de poder verla en el horario que quieran, las veces que quieran y la cantidad de veces que quieran. Así que, insisto, la idea es que los días viernes, si se genera alguna duda o quieren hacer alguna consulta o quieren que se refuerce sobre algún punto en particular, sea la oportunidad entonces los viernes como para evacuar esas dudas. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces esto? Yo entonces ahora los voy a dejar con mi padre, que les va a evacuar dudas o consultas respecto de los módulos 1 y 2 de empresa, que es lo que se ha subido, y yo ahora voy a estar subiendo el material correspondiente al día de la fecha, que esto lo vamos a ver para el viernes que viene. ¿Correcto? Sí, Bueno, profe, yo sí, te puedo hacer una pregunta. sí, por favor. Los módulos según el cronograma subido, al menos yo soy del plan nuevo, como que no Sí, me coinciden, porque por ejemplo, hay 7 módulos de empresa y en el plan nuevo hay 4 unidades o algo así. sí, correcto. ¿Yo me guío por el cronograma para dar el examen? Sí, guíate por ahí, pues en realidad el programa de empresarial y títulos valores es distinto al que está subido acá. Por eso yo le subí los dos programas de los contenidos de lo que es la materia completa. Entonces, manéjense, fíjense que en el campus tienen subido el programa de lo que es empresa, que son 8 módulos, y el programa de lo que es lo que era antes cambiario, que ahora se llama títulos valores, que son 8 módulos también. Entonces, manéjense con los programas que están subidos en el campus, para Bien. que les coincidan los contenidos con el material que se subió. Bien. Y otra pregunta, ¿Sí? de bibliografía, ¿usamos directamente el material complementado con las clases o hay algún libro en especial? No, manéjense con el material que nosotros les subimos acá, que van a Listo, tener bastante. Así que no perfecto. se preocupen por eso, porque tienen, incluso en la parte, van a ver en la parte de después de cambiario, que tienen incluso libros completos subidos. Así Bárbaro. que tienen el manual de Gómez Leo, que es una de las bibliografías de las que se recomienda para estudios, lo tienen completo. Lo mismo el tema de las leyes, ¿no? El decreto ley de letra de cambio y pagaré, la ley de cheque, con todas las modificaciones. Tienen todo eso digitalizado y subido, lo van a tener en su momento para que ustedes puedan tener todo el material de estudio. Así que no se preocupen, y eso obviamente complementado con las clases. ¿Bien? ¿Alguna otra duda tienen, chicos, antes? Gracias, profe. Más que chicos, chicas prácticamente, o son todas menos, no, todas mujeres son. Así que chicas, todas las presentes. Los hombres brillan por su ausencia, somos dos nada más. Bueno, las dejo entonces con mi padre, que les va a evacuar cualquier consulta, o que si quieren que les hable de algún tema en particular de los módulos, va a estar a disposición. Bien, hasta luego, nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, entonces ahora yo me pongo a disposición de ustedes para tratar, evacuar una duda o desarrollar el tema que ustedes quieran dentro de estos módulos, ¿no? Para que se les haga más fácil el estudio. Es cierto que hay muchos libros de esta materia, pero son libros caros y bastante incompletos de acuerdo con el programa. Por eso es que nosotros reunimos la información y se la suministramos, porque nadie en su sano juicio
va a salir a comprar libros que valen 100 euros, 150 euros. Los libros que yo cito en el trabajo en general son carísimos. El libro de Thompson, los libros italianos, son todos libros de más de 100 euros. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo volcamos a los contenidos en las clases o en los contenidos que ustedes tienen para leer. O sea que ahí están los libros. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué les pareció el tema de derecho de la empresa? La parte primera. De títulos, valores, hablaremos más adelante. Tiene una característica. A diferencia de otras ramas de derecho, yo no sé si ustedes han tenido esa hermosa experiencia que es cuando el profesor le dice que su materia es la más importante de la carrera, que les dice que además es autónoma, tiene autonomía científica y didáctica. Bueno, eso no existe en derecho de la empresa, porque en realidad es una visión de la evolución del derecho. ¿Qué sé yo? En la Edad Media y fines de la Edad Media eran los derechos naturales con los que se trabajaba, ¿no? Luego fueron los derechos políticos, y estamos ahora en la época de la empresa. Este es el tiempo de la empresa. Por eso es que, en tono casi humorístico, yo les digo siempre, derecho de la empresa no es una rama del derecho. Primera cuestión. No hay una rama del derecho que pueda ser denominada derecho de la empresa. Sí hay contenidos de muchas ramas del derecho que se refieren a la empresa. Ejemplo, ¿no? Delitos cometidos mediante organizaciones empresarias. Eso es derecho penal. En la carrera de ciencias económicas, dentro de esta materia, se lo ve. Acá no, porque ustedes tienen derecho penal. No tiene ningún sentido que estemos repitiendo cosas que ustedes tienen en una asignatura específica. En derecho fiscal, la empresa como sujeto de la percusión impositiva, bueno, también la vemos. Es derecho fiscal. Y desde el punto de vista de quiénes son empresas, y bueno, tocamos temas que tienen que ver con el derecho societario o con el derecho asociativo, ¿no? Pero no podemos decir que no se puedan tratar esos temas. Es una visión. Vemos cómo el derecho ha ido evolucionando, y en esa evolución, hoy el tiempo de la empresa posiblemente esté empezando a dejar de serlo. Posiblemente. El siglo XX fue ciertamente el siglo de la empresa. Casi todos los estudios sobre empresa, salvo el de Siburu, un jurista argentino, que es del siglo XIX, fines del siglo XIX, 1886, todos los estudios son del siglo XX. Todos. Los italianos. Recuerden ustedes, tengan presente esto, el derecho italiano transformó a la empresa y a la pequeña empresa en sujetos de la actividad económica. No en objetos, sujetos. Ocupando un rango, la empresa, como si fuera otro tipo de persona. Bueno, ¿y eso cuándo se produce? Después de 1930. ¿Y hasta cuándo dura? Y hasta fines del siglo que pasó. Esto es una evolución, esto es un cambio sustancial que se ha ido produciendo. En algunos países, en el año 2005, Brasil modifica su código civil. Brasil tuvo 3 códigos civiles a lo largo de su historia. El primero, el de Freitas, obviamente, que sirvió de antecedente a nuestro código civil. Luego tuvo un decreto ley reformado durante la dictadura militar en 1946,
redactado por una comisión, y en el año 2005 se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial, aunque de comercial casi no trata nada porque sigue vigente el Código de Comercio, pero es de derecho civil y de la empresa. El autor es un gran filósofo del derecho brasileño que se llama Miguel Reale, ya fallecido, un extraordinario código, y tiene un capítulo dedicado exclusivamente a la empresa. Y habla de los actos de empresa, los tipos de empresa. Verdaderamente es el último muestrario del derecho de empresa del siglo XX, entrando ya en el siglo XXI, año 2005. ¿Está? Nosotros no tuvimos eso, pero sí tenemos en nuestro Código Civil y Comercial varios capítulos destinados a la organización empresaria. En materia de registraciones contables, en materia de calificación del sujeto, en materia de responsabilidad. Y todo ello, la empresa ha dejado sus huellas, ha marcado, ¿no?, a nuestro Código Civil y Comercial, que en nuestro caso es bien también comercial porque se derogó el Código de Comercio, no como en Brasil, que mantuvieron el Código de Comercio vigente, con aplicación exclusiva a los matriculados. Es otro sistema distinto al que tuvo nuestro derecho. Bien, esto para que ustedes, primer visión, esto no es una rama autónoma del derecho. ¿Tiene autonomía didáctica? Sí, porque se puede enseñar a hacer una diagonal en el sistema jurídico y ir tocando todos los temas en donde la empresa esté mencionada, en el derecho administrativo, en el derecho constitucional. Nuestro derecho constitucional tiene muy poco de derecho empresario, pero sí lo tiene dentro de algunas normas, como el artículo 14, que importan una referencia clara al derecho de ejercer comercio e industria lícita, que como garantía constitucional y como derecho constitucional, creo que es la única referencia al derecho empresarial que tiene nuestra Constitución. A diferencia de otras constituciones más modernas en cuanto a contenido, por ahí no en el tiempo, que tienen regulación específica de ciertas organizaciones empresarias, como por ejemplo en la Constitución venezolana, todo lo relacionado con las empresas públicas, que está volcado al texto constitucional. Esto evidentemente es una mirada de un nuevo constitucionalismo teñido por el derecho empresario. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos eso. Nuestra Constitución llegó al sumum de su evolución en el año 1994, cuando se incorporan derechos de tercera generación, como del derecho al ambiente sano, derecho a una economía, mejor dicho, la imposición de que la economía esté dotada de sustentabilidad, la tutela del medio ambiente, la tutela de la salud, y por aprobación de convenciones internacionales. Nuestro derecho convencional constitucional ha colocado en el primer lugar del sistema jurídico a la persona humana. Los niños en las convenciones de Naciones Unidas, la Declaración de Derechos y la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo esto puede tener que ver, una empresa puede tener que ver con ello. Por ejemplo, en la no discriminación, la evolución que ha habido, recuerden ustedes que hasta hace unos años se establecía un cupo para que la mujer ocupara al menos el 30% de los cargos de gerenciamiento empresario, ¿no? Eso ha sido derogado, eso no tiene ningún sentido, porque con la evolución y el desarrollo que ha tenido en los tiempos contemporáneos la mujer, era peor el remedio que la enfermedad. Los hombres, para evitar la competencia, consignaban un 30% de mujeres incompetentes y quedaban afuera del sistema las competentes.
¿no? Y esto pasó no solo en nuestro país, sino que pasó en todo el mundo. Por eso no es el cupo, pero sí la garantía de no discriminación. Y esa garantía nosotros la tenemos vigente constitucionalmente. Yo cuando era el titular de esta materia, les hacía un desafío. ¿Sí? Tenían toda una semana para investigar. Se presentaban para un trabajo 5 personas. 3 de ellas eran graduados universitarios en la especialidad que se procuraba. Una mujer, 2 caballeros. Otro era un máster, o sea, no solo era graduado universitario, sino que tenía título de posgrado. ¿Sí? Y era también un caballero. Y la última, también una mujer, tenía un doctorado en la especialidad. Muy bien, cuando se hace la evaluación de títulos, se elige a uno de los caballeros con título universitario y se excluyen a todos los demás. No eligen a la más apta. Y el argumento fue, no elegimos a la más apta porque no estamos en condiciones de pagarle el salario acorde con sus merecimientos. O sea, como vos sos demasiado bueno, no te puedo contratar. ¿No? Ustedes dirían, ¿esto fue una actitud discriminatoria? ¿Permite impugnar el acto por el cual se tomó esa decisión? Bueno, en aquellos tiempos, mis alumnos, que eran vocacionales de esta materia, porque era facultativa, se rompían la cabeza buscando antecedentes y hasta alguno encontró jurisprudencia de Estados Unidos en esta materia en la que sí se había declarado discriminatorio. ¿Por qué? Porque en el caso, como en el distrito de Capital, Washington, rige la ley de protección del cupo a los negros, tuvieron que postergar a una mujer muy capaz porque había que darle un puesto a un negro, que también estaba dentro de la lista. Y ahí se trabajó muchísimo en cómo una ley antidiscriminación en realidad producía discriminación de otros que no eran el grupo protegido. Y esto generó un fallo por el cual se intimó al Estado federal a designarlos a los 3 en el caso, al que había salido primero, a la que había salido primera, a la que había salido tercera y al negro que 1/3 del cargo debía dársele. Esto fue, claro, habrá alguien que quedó protestando, por lo que siempre sucede lo mismo. Por lo tanto, fíjense, estos son temas de derecho empresario también. Cuando yo les digo que es una diagonal que cruza el sistema jurídico, ténganlo clarito, es una diagonal. Si ustedes quieren ir haciendo una bolilla de cada tema que cada rama del derecho relaciona con el derecho empresario, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Pero se van a perder lo mejor, que es saber, en definitiva, qué es esta organización para la producción de bienes y servicios. Vamos a ver cosas que vemos en otras materias y no vemos lo que no se va a ver en ninguna. Por eso es que nuestro programa está hecho con esta orientación. No revisar todo lo que tiene que ver con la empresa de la carrera, sino dedicarnos exclusivamente a la empresa. Bien. ¿Les sigo hablando yo o me preguntan ustedes? Yo quería hacer una consulta porque en la materia sociedades surgió, me parece, el debate en un oral de cuál era la relación. Claramente hay una relación entre empresa y sociedad, pero Sí, sí. se podría decir que toda empresa, toda sociedad es empresa, pero no toda empresa es Debiera sociedad. ser empresa. Claro. Toda sociedad debiera ser empresa, pero vos no te olvides que es de práctica, cuando queremos poner un bien lejos de los saqueadores, lo incorporamos a una sociedad que en realidad no tiene actividad alguna, es mera depositaria de bienes. Y es sociedad hasta que se declare que es nula. Por lo tanto, y puede operar y puede iniciar la actividad. Es decir, eso
hay algo que no hay duda. En la definición de la sociedad está la noción de empresa, organización para la producción e intercambio de bienes y servicios. Esa es la definición de empresa. Y fíjate vos que ¿qué cambia? Que la organización se exige de acuerdo con uno de los tipos legales. Se organiza conforme un tipo legal, ¿no? Acumula capital y trabajo para la producción, ¿no? E intercambio de bienes. Yo siempre saco el servicio porque el servicio es un bien, también. Lo que pasa es que la noción de bien que empleaba nuestra legislación civil no era la noción de bien que emplea la ley de sociedades, porque recuerden ustedes, los bienes eran las cosas y los bienes inmateriales. Por lo tanto, cuando decimos bienes, comprendemos a las cosas y a los bienes inmateriales, los servicios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la definición más cortita: organización, producción e intercambio de bienes. Eso es lo que define la empresa. Y esa definición está incorporada en el artículo 1 de la Ley de Sociedades. Por lo tanto, diría Carlos Zavala Rodríguez, la empresa es el objeto material con que actúa la sociedad. ¿Sí? ¿Está aclarado? Sí, bárbaro. Gracias. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Si no, yo les sigo hablando de otros temitas de ahí. Por ejemplo, un tema es la empresa, así como la podemos ver desde distintas miradas del derecho, de la empresa se ocupan los sociólogos. La sociología ha escrito uno de los capítulos más importantes sobre las empresas. Y ciertamente Thompson, Ian Thompson, no es abogado, es un sociólogo. Y su obra en inglés es una de las obras más completas sobre empresa y derecho empresario. Pero lo escribió un sociólogo. Así que hay varias miradas. Yo recuerdo un sociólogo que decía que la empresa era un idioma común. Y dije, pero qué estúpido, ¿cómo va a decir eso? La empresa es mucho más que un idioma común. Pero después, estudiándolo, y desde el punto de vista de la sociología, claro que es un idioma común. Porque si no se habla el mismo idioma, no tenemos una empresa, sino lo que nosotros tenemos es el desconcierto. Si cada uno en la empresa tiene una distinta mirada sobre lo que es la misión de la empresa, el resultado va a ser que no hay empresa. Tenemos que hablar el mismo idioma. Si no hablamos el mismo idioma, entonces esta mirada de los sociólogos es muy interesante. Por eso es que el derecho societario estudia, por ejemplo, que las sociedades, además de su estatuto, que es el nervio fundacional de estructura legal, tienen que tener reglamentos. Esos reglamentos que en general apuntan a tener una misma mirada sobre el objeto, sobre la misión y la visión que de la empresa tienen sus integrantes y ella misma. Eso de misión y visión, léanlo bien, porque es muy, muy importante. Es muy, muy importante. Y yo les propongo, si quieren, un día estén muy aburridos, que hay lluvia espantoso, entren a Google y pongan visión de Shell. Entonces, ahí te aparece una carta de declaración de Shell donde dice cuál es su visión, cómo se ve a sí misma. Y luego, cuál es su misión, qué es lo que procura. Jueguen un rato con eso. Eso sí, no hay otra cosa que hacer. Y van a ver qué interesante que es, cómo les da a ustedes un mejor panorama. Porque lo cierto, nosotros no somos economistas ni estudiamos administración.
pero estas cosas nos ayudan a comprender desde la mirada jurídica. ¿Sí? Bien. A ver, ¿alguna duda? A ver, acá no conozco ni a Claudia, no la vi, ni a Beatriz, ni a Morena. Sí, estoy, estoy. Claudia, Estás sí. perfecto, pero no te vi porque estás... No, con la cámara estás sin apagada. El imagen. viernes que viene la prendo. Perfecto. Bien. No, pueden tener las cámaras apagadas. Lo importante es que estén. Es como estás vos. Bien. ¿Alguna duda más? Ahora sí. Tengo una duda. Sigue adelante. No me quedó muy claro lo de riesgos económicos y jurídicos, el principio de responsabilidad y control y la limitación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto se empezó a estudiar en el derecho laboral, más que en el derecho comercial. En el año 1921, uno de los más grandes juristas franceses, Planiol, se escribe Planiol, Planiol, autor del Tratado de Derecho Civil junto con Ibert y Svein, dedica unas páginas, sí, 2 tomos, a hablar del riesgo que supone la actividad de la empresa. Los riesgos. Hasta ese entonces, la empresa era mirada como un ente benefactor, solo como un ente benefactor. Los europeos en esto no tuvieron la guerra interempresaria que tuvieron en Estados Unidos, que los llevó a sancionar severísimas leyes antitrust, antimonopolio, y que se produjo en los últimos 10 años del siglo XIX. Por eso es que las leyes son de comienzo del siglo XX, como la ley Sherman, la Sherman Act. Y ellos, los europeos, veían que la empresa solo era dadora y generadora de bienes. Gracias a la empresa, ¿no?, el Estado no tiene que preocuparse de la seguridad. ¿Por qué? Porque cada trabajador puede ir ahorrando su dinero y con ese dinero ahorrado, el día que pierda su empleo, puede vivir, o el día que llegue a mayor edad y no pueda trabajar, puede jubilarse sobre la base de sus ahorros. Esto era lo que tenía el pensamiento europeo de comienzo del siglo XX. Ya las empresas en ese entonces sabían muy bien, los empresarios, cómo abusar de la condición laboral. Y lo que pagaban de salario garantizaba subsistencia, solo subsistencia, e imposibilitaba cualquier tipo de ahorro para asegurar la prestación del servicio laboral por mayor cantidad de tiempo y de manera ininterrumpida. Cálculos que hacían los economistas. Si el obrero puede ahorrar, puede progresar y va a dejar la empresa. Y el empresario va a tener que capacitar a una nueva persona para desarrollar la tarea para la cual tenía a alguien capacitado. Esto lo dice un economista de origen norteamericano, Schumpeter, que la crisis final del capitalismo se va a producir porque los empresarios desatienden al trabajo y porque los empresarios son reemplazados por técnicos. Los técnicos, los economistas, los másteres en empresas reemplazan al empresario. Nosotros hemos visto eso. El papá albañil hizo una gran empresa constructora y el hijo, ingeniero civil, la llevó a la quiebra. Claro, el hijo era ingeniero civil, pero no era empresario. El papá, que no era empresario, por cuestión de supervivencia, tuvo que hacerse empresario. El riesgo de la empresa genera actividad económica, es cierto, pero produce la transformación de bienes dentro del mercado. Fíjense ustedes, yo una vez me dedico a escribir cuentos y hice una recopilación de leyendas. Y había una leyenda que encontré
que contaban los viejos más viejos de mi ciudad natal, la maravillosa ciudad de Tandil. ¿Qué contaban los viejos? Que desde la ciudad, mirando hacia el sudoeste, se podían ver las imágenes de dos pumas echados. Cuando ellos llegaron a vivir a la ciudad, se veía a la distancia dos cerros que parecían dos pumas echados. Ellos le decían leones y las llamaban Sierra Leones. Cuando yo empecé a entender algo de la vida, yo miraba y no veía ninguna imagen que se pareciera, ni siquiera a un gatito, a nada. Y es que allí habían operado dos grandes mineras, Petrominera y Albión, que habían destruido totalmente esa imagen visual que tenían los ancianos, de las cuales me hablaban mis bisabuelos. Y las empresas cometieron algún acto ilícito, no, de ninguna manera. ¿Degradaron el medio ambiente? Sí, lo degradaron. ¿Afectaron la imagen? Sí, afectaron la imagen. Claro, uno diría, sí, pero la piedra era necesaria para las construcciones. Bueno, las construcciones se siguen haciendo y en Tandil rige un decreto que dictó Scioli como gobernador que prohíbe la extracción minera en Tandil. Pero las obras se siguen haciendo. ¿Y qué hemos sustituido? La roca que se extraía degradando el medio ambiente por los cantos rodados que arrastran los ríos. Es increíble, ¿no? Pero la piedra molida con la que se hizo la ampliación de la Ruta 14 son todos cantos rodados del río Uruguay, que estaban condenados a llegar un día al mar y perderse en las profundidades. Y hoy están en superficie sosteniendo una ruta duplicada de más de 700 kilómetros. Bueno, ya vemos cómo puede agredirse el ambiente, ¿no? Puede causarse un daño. Es cierto que la agricultura es una actividad permitida. Es cierto que algunos agrotóxicos están permitidos. Pero ustedes saben la batalla que están librando las escuelas rurales en la provincia de Entre Ríos contra la fumigación. Porque ya son 11 docentes que murieron de cáncer provocado por las fumigaciones. Porque fumigan hasta las escuelas. Claro, ustedes dirán, la escuela rural está en medio del campo, y si hay que fumigar en el campo, se fumiga la escuela. Bueno, ya hay 2 jueces que prohibieron la fumigación a 5 kilómetros de las escuelas, calculando que lo fumigado toca tierra en menos de 5 kilómetros. No sé si ese cálculo es exacto, pero fíjense ustedes, ahí hay que tener una actividad lícita, realizada de una manera lícita, siguiendo las técnicas generalmente aceptadas, pero que produce un daño, que degrada la salud de las personas. Además de afectar de una manera definitiva el ambiente, ¿no? Porque los fosfatos se incorporan a la tierra y terminan siendo contaminantes de alimentos. Y son llevados por las napas de agua. Recuerden ustedes que Entre Ríos es la pieza al sur de la mayor reserva de agua del planeta, que es el acuífero Guaraní. La mayor reserva de agua subterránea del planeta, las 2 mayores estaban en Argentina, el acuario Puelche, bajo la provincia de Buenos Aires, y el acuario Guaraní, parte en Uruguay, parte en la Mesopotamia, parte en Paraguay y parte en Brasil. Ahí hay agua subterránea en enormes cantidades, pero si la contaminamos con fosfatos, no va a servir para nada. Entonces, ha llegado también
un tiempo en el cual le decimos, ¿qué estás poniendo a la tierra? ¿Sí? Fíjate vos, ¿hay riesgo en la actividad? No, en la actividad en sí misma no. Pongo semillas, viene la lluvia, hago el regadío artificial, cosecho. En la actividad no. Puede haber que una máquina falle o que se lastime a alguien trabajando. Pero eso está cubierto por el sistema legal. Los otros riesgos sociales no tienen todavía debida tutela en nuestro sistema judicial. Sí, en lo convencional, con rango constitucional, porque hay varias convenciones transformadas en derecho positivo argentino que ordenan la tutela del medio ambiente en las actividades agrarias. ¿Sí? ¿Lo vas entendiendo un poquito mejor? ¿No? La actividad puede no ser para nada riesgosa, pero puede generar riesgos que se llaman encubiertos. Entonces, la responsabilidad empresaria es la primera responsabilidad empresaria, es la responsabilidad social. Social, ser parte de la comunidad en la cual están asentadas y no el enemigo de la comunidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, no se pueden acordar porque eran chiquitas. La lucha contra las papeleras uruguayas en el río Uruguay fue una gran batalla que se terminó ganando por razones de mercado y no por razones legales. Pero las papeleras arrojaban el agua del lavado de la pasta base de papel, ¿no? Lo arrojaban al río Uruguay. Y ellos decían que todas las pruebas habían dicho que no afectaba a las especies vivas, lo cual era falso, no afectaba a los animales, pero sí produjo una gran degeneración en algunas algas del río que se hicieron tan fuertes que lugares donde se podía navegar hoy no se puede navegar. Las plantas son seres vivos también y vivimos con ellas, forman parte de nuestro universo. Entonces, cuando decimos, no, no se muere ningún pececito, no se muere ningún pececito. ¿No? ¿Y qué pasa con el hábitat? Bueno, se ha puesto un poquito complicado el hábitat porque ya no se puede circular. Bueno, entonces, esa es una actividad dañosa y genera un riesgo mayúsculo. ¿Sí? Esto lo van a estudiar muy bien en obligaciones. La doctora Messina, que ya se ha jubilado, pues somos todos viejos ya. Esta gran generación que produjo la Universidad Nacional de Mar del Plata está entrando en tren de jubilación. Esos grandes profesores como Graciela Messina, como Eduardo Hoff, bueno, todos gradualmente, Ricardo Bulminelli, de a poco van desapareciendo porque se está cumpliendo un ciclo generacional. La responsabilidad civil en la era tecnológica, libro de Graciela Messina, es un bestseller. Es una de las mejores obras sobre el tema y si alguien quiere estudiar sobre esto, empiece por ese libro. Empiece por ese libro. Y estoy elogiando a una civilista, cosa que nunca se me hubiera ocurrido, pero hay que empezar por ese libro. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Luana. Luana y Lucía son las que han hablado. Sofía. Sí, doctor, yo hasta ahora vengo bien, lo que sí tenía una duda que lo iba a decir al final de la clase, porque se subió una clase que es, dice clase 3, pero dice parte segunda, y la clase empieza desarrollando acerca del Centro de Filantropía, el Centro Mexicano de Filantropía, ahí es donde se empieza a definir lo que era la responsabilidad social, pero se empieza a mencionar en la clase definiciones como haciendo referencia a algo que ya se había dicho, y se ve que se dijo en la primera clase. Entonces eso me quedó como raro. Si bien tomé nota y la Bueno, descargué le digo todo, a Guille que lo suba, porque esa clase la di yo. claro.
Sí, por eso, porque son 17 minutos, pero son unos 17 minutos que vienen de algo que ya había empezado. Y Claro, entonces yo te me quedó explico, ahí como medio inconclusa. se cortó la luz. Ah, Entonces yo completé la clase para esos alumnos, pero me ha quedado un pendiente. Se la voy a grabar de nuevo para que ustedes la tengan, dale, y se la voy a dar a mi hijo para que se la suba. Bien, bien. está Muchas gracias. perfectamente aclarado. Faltan unos cuantos minutos de clase, pero son esos riesgos que tenemos los que vivimos en la zona sur de Mar del Plata, que en general nos quedamos sin luz muy seguido, muy seguido. Ahí apareció Guille. Están reclamando los minutos que faltan del día que se cortó la luz. Sí, tal cual, tal cual. Eso se los voy a subir porque fue el día ese que se cortó y después se completó y quedó una parte ahí inconclusa, así que no hay ningún problema. Yo se los subo después. Gracias. Bueno, no hay que dejarlo para el final. Hay que decirlo. No, yo porque era algo más administrativo, digamos, entre comillas, y entonces estaba esperando que las chicas terminen de hablar acerca de temas puntuales, y porque eso era como para avisar. Perfecto. Morena, espero que eso sea agua. Espero que eso sea agua. No estará brindando por la calidad de la clase. Sí, es agua. Bueno, ¿alguna otra duda? Por mi parte no, por ahora. Ese es mi teléfono que suena. Bueno, les comento, el día viernes que viene probablemente tengan clases con la doctora Soledad Morea, que seguramente va a evacuar las dudas respecto a los módulos 3 y 4. Yo ya les subí ahora el módulo 3, que lo van a tener para leer no le digo el fin de semana, descansen, no, pero para la semana que viene. El módulo 4 se va a estar subiendo el día lunes, el módulo 5 el día miércoles. Pero en la clase seguramente ustedes van a estar viendo el viernes que viene el módulo 3 y 4, con la doctora Morel. Bien, así que si no hay más dudas, por hoy suficiente. Sigan conectados, les vamos a ir subiendo todo el material y nos vemos entonces el próximo viernes. Espera un cachito antes. Interrumpo. ¿Sí? Les doy mi mail por si alguien tiene necesidad de alguna duda para evacuar, ¿no? Me pueden mandar un correíto, ¿sí? Una pregunta, profe. ¿Sí? La duda de si seguimos el programa título por título o nos guiamos más por lo que ustedes van subiendo y complementamos más de lo que ustedes van subiendo. Eso es lo que hay que hacer. Vayan siguiendo lo del material que nosotros les vamos subiendo, que trata en lo posible de respetar el programa. A lo mejor hay algunos puntos que no se desarrollan tanto, pero manéjense más con el material que les vamos subiendo y complementando en todo caso sobre los temas que se les van dando en la clase. Bárbaro, muchas gracias. No, por favor. Les dicto mi mail. Garaguso con una sola S, Horacio, @gmail.com. Cualquier duda que tienen sobre los módulos 1, 2 o el módulo 7, bueno, pueden dirigirse directamente a garagusohoracio@gmail.com, que yo los contesto. Abro todos los días mi correo. Gracias. Y ya que estamos con los mails, les paso el mío también, por cualquier otra consulta que quieran hacer, que es ghfgaraguso, repito, letra ghfgaraguso@gmail.com. También ténganlo por cualquier otra consulta que quieran hacer, no tienen más que preguntarme ahí. ¿Bien? Bueno, entonces nos estamos viendo el viernes que viene.
por hoy suficiente. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Bien. Chao, gracias. Chao.